El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un cordial saludo, queridos amigos televidentes que se encuentran en sintonía de nuestro programa Testigos en la Fe. Quiero darles las gracias desde ya porque una vez más, a través de la señal del canal Conecta, nos permiten llegar hasta sus hogares con este mensaje, con esta palabra, con esta reflexión espiritual que los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario realizamos. En un primer momento quiero invitarlos para que nos pongamos en tónica de oración, para que le agradezcamos al buen Dios todas las bendiciones espirituales y materiales que continuamente recibimos y para que nos dispongamos también a recibir las bendiciones que Dios quiera regalarnos a través de esta enseñanza que vamos a recibir en este día. Señor Jesús, yo te pido por cada persona y por cada familia que en este momento se encuentra sintonizando este programa, te pido que los bendigas, que los acompañes, que les conceda las gracias espirituales y materiales que más están necesitando. De manera especial te pido el don de la unidad familiar, de poder vivir en armonía, en amor, en unidad, en paz. Te pido por nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, y por cada familia que hace parte de esta gran familia parroquial. Durante estos días viviremos el altar de San Isidro, el día de amor por la parroquia. Te pido que bendigas el amor, la generosidad, la ayuda de tantos fieles cristianos católicos que durante estos días han desplegado o desplegarán también su solidaridad para sacar adelante estas obras de restauración de nuestro templo parroquial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien amigos, la primera sección de nuestro programa es el Evangelio del próximo domingo. Qué bonito que este programa nos ayuda a preparar la Eucaristía del domingo, de tal manera que cuando ustedes que me están escuchando llegan a la Eucaristía del domingo, ya en su mente y en su corazón está el Evangelio, esa palabra de Dios que escucharemos y que sin lugar a dudas reflexionaremos en la Eucaristía. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas
no viven con nosotros aquí, se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio culminaba con un reproche, me parece muy duro, de Jesús, dirigido a sus paisanos, a sus amigos, a sus compañeros, más aún a su propia familia. Seguramente en el grupo habían también familiares cercanos. Y ese reproche o esa palabra o esa actitud de Jesús, que se admiraba de la falta de fe de los suyos, los que lo habían visto nacer, los que lo habían visto crecer, los que eran de alguna manera como los primeros destinatarios de todo el ministerio de Jesús, son los que más dudan de él, son los que más cuestionan su mensaje, su predicación y su persona. Se escandalizaban de que el hijo del carpintero, un hombre humilde y sencillo, llegara a ser, o pudiera ser más bien, el Mesías, el Hijo de Dios. Le resultaba algo escandaloso, y por eso el Evangelio terminaba: y se admiraba de su falta de fe. Los más cercanos resultaron ser los más lejanos, los que fueron más duros en recibir, en acoger el mensaje de Jesús, la propuesta de Jesús, el don de la fe. La fe es la aceptación del don de Dios. La fe es la aceptación de la persona de Jesús, y sus paisanos no supieron ver en él, es decir, en lo humilde, en lo sencillo, en lo pequeño, la grandeza de Dios. El mismo Jesús en otra parte del Evangelio nos dirá que así es Dios, que esa es la manera de ser de Dios, que confunde a los ricos y a los sabios de este mundo, porque Dios se vale de lo pequeño, de lo débil, precisamente para eso, para confundir a los sabios y a los entendidos de este mundo. Y por eso pide entonces que sepamos acogerlo a Él y acoger a Dios en lo pequeño y en lo sencillo. Así fue el nacimiento y así fue toda la vida de Jesús. Más aún, al asumir nuestra carne, nuestra condición humana, como dice el mismo apóstol San Pablo, se anonadó, se rebajó hasta someterse a la muerte, asumiendo nuestra débil y frágil naturaleza humana. Qué triste que los que estamos llamados a ser los más próximos, los más cercanos a Jesús y a Dios, resultemos siendo los más lejanos, los más antipáticos tal vez, los más descreídos, los más duros para recibir y para acoger el mensaje y la propuesta de Jesús. Bien amigos, el tema de formación que nos ocupará en este día será el diaconado. Durante estos programas hemos venido reflexionando un poco respecto al tema central
de meditación de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro para este año, el orden sacerdotal y la vida vocacional. Respecto del orden sacerdotal, hemos tenido la oportunidad de reflexionar un poco y he compartido también algunos testimonios vocacionales de algunos sacerdotes, de alguna religiosa, de un obispo inclusive. Y por eso nos falta, para completar el orden sacerdotal, hablar un poco de la figura del diácono y del diaconado en la iglesia. Les recuerdo que el orden sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal, es un sacramento que se recibe en 3 grados: en el grado de diácono, en el grado de presbítero y en el grado de obispo. El diaconado, el presbiterado y el episcopado. Hablemos un poco entonces respecto del diácono, de la figura del diácono, que, vuelvo y repito, hace parte del orden sacerdotal. Y vamos a diferenciar que hay 2 tipos de diaconado en la iglesia. Un diaconado es el que llamamos nosotros transitorio, es decir, aquellos jóvenes, aquellos muchachos que reciben el diaconado transitoriamente como preparación al presbiterado, porque es un requisito para recibir el orden del presbiterado, recibir el diaconado. Y hay otro grado, hay otro orden dentro del diaconado, y es el diaconado permanente, que en otro momento, el próximo programa que yo realice, voy a hablar un poco del diaconado permanente. Hoy solo quiero centrar la reflexión en el diaconado transitorio, es decir, el que se recibe para poder recibir el orden del presbiterado. En mi caso, yo antes de ser sacerdote fui diácono, recibí también el orden del diaconado. La palabra diácono o diaconado tiene una raíz griega que se dice precisamente así, diácono o diaconía, y significa literalmente servicio o servidor, de tal manera que al diácono lo definimos como un servidor. Un diácono es un hombre llamado por Dios a través de la iglesia, es decir, recibe una vocación. Eso es lo que es vocación, un llamado de Dios a través de la iglesia, y después de un periodo de discernimiento, de formación y de preparación, es ordenado por un obispo para servir las necesidades del pueblo de Dios. Y las tareas o el servicio o las funciones propias del diácono las podemos clasificar como en 3 grandes grupos. En primer lugar, el diácono como servidor está entonces al servicio de la palabra de Dios. Por eso el diácono está llamado a meditar la palabra de Dios, a interiorizar la palabra de Dios, a orar la palabra de Dios, a estudiar, a conocer la palabra de Dios, para luego darla a conocer al pueblo de Dios. Ustedes han visto aquí en el retiro que hemos tenido en algunos momentos diáconos, que el diácono proclama el evangelio y el diácono es también ministro de la homilía, es decir, él puede predicar, puede hacer la reflexión o el sermón, como comúnmente lo llamamos nosotros dentro de la Eucaristía. Y es porque el diácono está al servicio de la palabra de Dios. En segundo lugar, el diácono está al servicio
de la Eucaristía. Cada diácono es llamado a servir el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo por medio de la participación en la liturgia, su amor y su reverencia al Santísimo Sacramento y su deseo de llevar la Eucaristía de manera especial a los enfermos que no pueden venir al templo para participar físicamente, presencialmente, la Eucaristía. Y dentro de este servicio a la Eucaristía, y en una palabra como más global a la liturgia, el diácono es ministro del sacramento del bautismo y es ministro también del sacramento del matrimonio. Es decir, un diácono puede bautizar, es un ministro legítimo, idóneo del bautismo y también del sacramento del matrimonio. Obviamente sin Eucaristía, sin presidir la Eucaristía, porque la presidencia de la Eucaristía es propia del presbítero o del obispo. Y en tercer lugar, el diácono está al servicio y en favor de la justicia, la caridad y la paz. Precisamente los diáconos